Hoy tenemos un tema, características de un creyente inmaduro. La semana pasada el hermano Pastor Andrés hablaba sobre la madurez en el cristianismo y citó algunos versículos que tienen que ver con la inmadurez, ¿no es cierto? Y abran sus Biblias en 1 Corintios 3, vamos a estar del 1 al 4 alternando en la explicación, pero rápidamente queremos ver el versículo 1 porque ese va a ser el trampolín que usaremos para este tema. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nuestras acciones no revelan necesariamente nuestra motivación, pues puede ser superficial y hasta hipócritas. Este es un razonamiento. Pero nuestras reacciones a lo inesperado, cuando hemos tenido poco tiempo para prepararnos de antemano, revelan mucho más y es más probable que sean precisos indicadores. La inmadurez espiritual es más visible en nuestras reacciones improvisadas y espontáneas, las cuales no hemos podido evaluar en cuanto a las posibilidades o a las posibles consecuencias. Cuando reaccionamos imprevistamente, revelamos el interior de nuestro corazón. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si reaccionamos de una forma que no es muy de creyente, significa que mi corazón estaba haciendo o germinando o gestando algo que no era apropiado para un creyente. De ahí donde vamos a ir comprendiendo la profundidad de las Escrituras. Y déjeme decir, aquí no hay excusa que yo pueda presentar para decir no es, yo no tengo la responsabilidad. Porque tanto Pablo como el autor a los Hebreos, que son los dos autores que vamos a considerar en este tema, eran guiados por el Espíritu Santo para escribir estos versículos en su profundidad. La preocupación del autor a los Hebreos radicaba en que los creyentes no mostraban madurez espiritual, por lo que les recrimina, exhortándolos, lo cual leemos en Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Por favor, rápidamente. Pueden ir a sus Biblias. Ya lo hemos visto la semana pasada este versículo, simplemente lo quiero remarcar porque tiene que ver con la característica. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se dan cuenta la forma analítica en que el autor a los Hebreos les presenta el cargo? Le está diciendo que son infantiles espirituales en su forma de proceder. ¿Por qué? No nos olvidemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, lo hemos considerado. Hemos considerado que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en el creyente que el Espíritu Santo nos la explique. Produce la explicación del Espíritu Santo en nosotros para entender y aprender.
Pero desgraciadamente hay un dicho popular que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, si negamos nuestro oído a la palabra de Dios, no oiremos. Esa es la realidad, no oiremos. Entonces, acá dice, debiendo ser maestros, no maestros como para enseñar a otro, pero maestros para haber aprendido por el conocimiento adquirido a través de las décadas. Estamos hablando de una iglesia de creyentes que habría algunos que tendrían 30 años de creyentes. No eran recién nacidos en Cristo, animándolos vigorosamente a que avanzaran en la fe que profesaban. Los creyentes inmaduros profesan fe. ¿Pero es la verdad de su corazón? Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Cuando consideramos 1 Corintios 3:1, que ya lo hemos visto, y la iglesia en Corinto, podemos discernir características o señales de los creyentes inmaduros. Esas señales son específicamente diseñadas por Dios para que el inmaduro notifique su inmadurez. Lo mismo que cuando usted va al médico, le dice el síntoma y el médico enseguida le prescribe una píldora o una gota, porque usted tiene una enfermedad. El síntoma que usted declara está diciendo de esa enfermedad. Entonces, estas señales hablan de esa inmadurez espiritual, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora estas señales. ¿Cuáles son las señales? Primera característica, crecimiento detenido o estancado. Crecimiento detenido o estancado. Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Vuelvo a repetir el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Este versículo es claro en su análisis y profundo a la vez. No solamente le tuve que dar leche, sino que la razón por la cual tuvo que haber leche es porque no eran capaces. ¿Y sabe lo que dice? Ni sois capaces todavía. O sea, perseveraban en esa misma actitud. Y eso tiene que ver con la madurez espiritual, la madurez, el crecimiento detenido. Esta era la frustración del Pablo muy grande con los creyentes de Corinto, debido a que era notoria la inmadurez espiritual. Crecían numéricamente, pero no en cuanto a la madurez. Crecían numéricamente, pero no en cuanto a la madurez. En Corinto se hallaba la iglesia donde los creyentes tenían muchas posibilidades, pero sin embargo poco obraban para Dios y la causa de Cristo. Poco obraban para Dios y la causa de Cristo. El que no junta, ¿qué es lo que hace? Desparrama. Eso es. Tenemos que fijarnos en todos estos detalles, por lo que Pablo debe remarcar sobre el mismo concepto. Vamos a ver el mismo concepto grabado en varios versículos. Capítulo 3:1 ya lo hemos visto. Vamos al capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 11. Y aquí hay una explicación mucho más detallada. Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Observen el término, el verbo dejé. O sea, un creyente no puede seguir comportándose como un niño espiritual. Debe crecer, debe dejar esas actitudes de caprichos, esas actitudes de enojo que no condicen con su identidad en Cristo. Vamos a otro versículo más. 16:13. Capítulo 16, versículo 13. Velad y estad firmes, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. ¿Y qué más? Y esforzados. Hay una demanda tremenda en Pablo, tremenda, en que cada creyente debe velar primero en la fe, por causa de la fe, por causa de Cristo, para agradar al Señor, para servir al Señor, para vivir para el Señor. Esa es la demanda de Pablo. Esa es la demanda de Pablo. Y dice, portaos varonilmente, no como mojigatos, no como mojigatos, sino con hombres de valor. Y eso es lo que debe ser el creyente. Y esforzados. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo reaccionan naturalmente los niños? El metabolismo del infante no tiene la capacidad de digerir o disolver el alimento sólido, por lo que se les debe dar alimento predigerido, leche. Tanto Pablo como el autor a los hebreos usan el mismo término, leche. ¿Se dan cuenta? ¿Y se acuerdan que el versículo dice, ni sois capaces aún? O sea, pasaba el tiempo, habían recibido varias veces informaciones, la palabra les había sido instruida, pero ellos continuaban en el mismo estado. O sea, infantilismo. No importa los años que puedan pasar en el área de la vida cristiana. Cuando una persona se detiene en su crecimiento físico, causa preocupación. Dicha enfermedad se llama enanismo. En la vida cristiana, un niño en la fe es uno en el cual su normal crecimiento espiritual se encuentra detenido. O sea, estancado. Está como en pos, en una pausa. ¿De cuánto tiempo se encontrará detenido? Tiene que ver con la decisión de la propia persona. No tiene culpa la familia, no tiene culpa la iglesia donde se congrega, no tiene la culpa los maestros de escuela dominical, no tiene la culpa los predicadores, tiene la culpa la propia persona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa persona en su enanismo espiritual no permite que la palabra prospere en su corazón. O sea, no le permite al Espíritu Santo que le enseñe la palabra de Dios en su corazón. Jamás creceremos si no pagamos el precio del crecimiento. Es voluntad personal, es voluntad de cada uno. Y aclaro, no miremos a nadie, me tengo que mirar a mí mismo en esta área. Segunda característica, hemos visto la primera característica, ¿no es cierto? Crecimiento detenido. Segunda característica, conductas conflictivas y egoístas. Todas estas características se muestran en la inmadurez espiritual. Primera de Corintios 3:3, ahora sí, Primera de Corintios 3:3. Porque aún sois
carnales, observen el adjetivo, aún sois carnales. Algunos quizás pensaron que Pablo era ofensivo, la forma de llamar a un creyente carnal. ¿Es ofensivo sí o no? Sí que es ofensivo. Pero si se actúa como carnal, ¿cómo le van a llamar? Carnal. Y lo dice claramente. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La pregunta que hace Pablo. Esa pregunta la hace para que el mismo creyente reflexione. Se mire hacia el espejo, que es la palabra de Dios, y diga, Señor, ¿yo soy esto? ¿Actúo de esta manera? Y sepa yo aceptar, si la palabra de Dios me dice de que yo actúo de esa manera, sepa yo aceptar la recriminación de Dios y la disciplina que Dios me va a imponer. Veamos cuáles son las primeras palabras que los niños articulan, aparte de ajó. Ajó es la primera, ¿no es cierto? Pero cuando ya empiezan a crecer un poquitito, ellos aprenden a decir, ¿es mío o para mí? Ellos son egoístas por naturaleza. El niño es egoísta por naturaleza. Quizás culpa de la mamita y de los papitos, porque fue el centro de atención en su venida a este mundo, y aún antes de venir al mundo, la mamá se concentraba en él dentro de su vientre, ¿no es cierto? Entonces todo eso hace que el esquema pensante de ese pequeño cerebro desarrolle un egocentrismo que nosotros después no podemos desarticular tan fácilmente. Entonces, por naturaleza, el niño reclama atención y reclama poseer lo que los demás tienen. Los niños son delicados, susceptibles, tienen gustos y disgustos frecuentemente y variablemente. Los niños espirituales, tengan la edad que tengan, son egoístas. Estos hermanos se denunciaban entre ellos porque se sentían defraudados. 1 Corintios 6, 7, recordemos que esto es lo que sucedía en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya, ¿qué dice ahí? Una falta. ¿Se acuerdan que varias veces cuando hemos hablado he dicho, los creyentes no tenemos derecho propio? No podemos defender derechos propios, porque si me pongo a defender mi derecho propio, voy a afectar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces Pablo les dice claramente, claramente, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Hay personas que esto para ellos es imperdonable. Imperdonable es el daño que van a hacer en la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta? Por defender un derecho. El hombre que llega a Cristo o la mujer que llega a Cristo dejó de ser quien es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que tenemos que entender. Hacían uso indebido de su libertad en Cristo sin pensar en el daño que podían causar a otros. El egoísmo niebla, ciega, perturba el entendimiento. Vemos lo nuestro solamente, no vemos lo de los demás. Y si esos demás son creyentes como yo, son aceptos en el amado como yo. Yo no soy más que ellos, ni ellos son menos que yo. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. 1 Corintios 8:9, rápidamente. 1 Corintios 8:9.
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es importante considerar a los demás, hermanos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de mi reacción, de mi proceder, de mi actitud? ¿Cuál va a ser? ¿Quiénes van a estar afectados? Es muy importante. Mismo capítulo 11 al 13, rápidamente. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecamos? Contra Cristo pecáis. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Por defender mi derecho voy a agraviar a mi Señor. Vergüenza debería darme. Esto es tremendo. Y lo dice la Escritura, mis hermanos. Ojalá le hiciéramos más seguidos estos pasajes. Ojalá lo hiciéramos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuántas veces sentimos decir, no, yo hago lo que quiero? Esa es una actitud de rebeldía contra Dios, no contra el hermano. No, es contra Dios, nada más. Porque Dios es quien dispone estas reglas, ¿no es cierto? Seguimos adelante. Miremos el egoísmo en la cena del Señor, de acuerdo a la misma iglesia de Corinto, capítulo 11, versículo 17 al 22, rápidamente dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir que en la iglesia del Señor hay personas que son aprobadas en su proceder y otras personas que no son aprobadas por el Señor, por la actitud o el comportamiento que tienen, que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¡Qué recriminación tan tremenda! ¡Qué recriminación tan tremenda! Sucedía en la iglesia de Corintios y quizás suceda en las congregaciones hoy. Y eso es lo que no debemos caer, porque eso es una señal característica de inmadurez espiritual. Lo es. No es que a uno le parezca, es lo que la Biblia dice. El egoísta se ama a sí mismo y busca lo suyo. Esta actitud es diametralmente opuesta a lo que aprendemos del Señor Jesucristo. Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, lo dijo el Señor. Entonces, cuando nosotros nos enaltecemos, recordemos estas verdades. Si yo quiero reflejar a Cristo, lo debo hacer en humildad, en paciencia y en consideración a los demás. Tercera característica,
Hemos visto la primera característica, crecimiento detenido; la segunda característica, comportamiento conflictivo y egoísta; la tercera característica, comportamiento divisionista. Esta es otra de las características. Primera de Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales? Esa es la pregunta que hace. ¿No sois carnales? ¿Acaso no sois de Cristo? ¿Por qué tenemos que poner ante el nombre de Cristo el de otra persona? No corresponde, ¿no es cierto? Y eso es lo que recriminaba Pablo. Ahí lo vemos en el capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Capítulo 1, Primera de Corintios, versículo 12. A ver qué es lo que dice. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Los inmaduros tienden a las discordias y las divisiones, debido a que la visión de ellos es tan corta que solo ven los problemas y los errores de los demás, pero no ven los suyos propios. Pablo clasifica tal actitud como infantilismo. La división tiene su lugar y su momento. Por ejemplo, primera situación, no hay que tener comunión con los que adoran a demonios. Ahí tenemos que ser tajantes, dividir, separar, romper amarras. Ahí tenemos que ser tajantes. Primera de Corintios 10, 20-21. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto lo tenemos que tener bien claro. Ni siquiera en aras de la amistad. Mi amistad debe ser siempre con Dios. Y no fijarnos en la amistad de los hombres, porque nos van a arrastrar, nos van a perturbar y nos van a hacer declinar en la fe. Estos pasajes son tremendamente importantes de considerar. Otra cosa que debemos ver, separarnos es de la injusticia y el yugo desigual. Segunda a los Corintios 6, 14 al 17, está bien claro esta enseñanza. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apartaos, dice el Señor, eso lo tenemos que remarcar. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí vemos claramente cuándo, cómo debemos apartarnos y romper lazos de amistad. Pero no estamos llamados a producir separación dentro de la iglesia, a no ser por caso de disciplina. Primera de Corintios 5,
del 9 al 11, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, acá donde tenemos que prestar atención, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún, ¿cómo es? Es clara la doctrina, ¿eh? Es bien definida, ¿eh? Ni aún comáis. Es bien definida, estúdienlo en sus casas y van a llegar a conclusiones maravillosas. Segunda Tesalonicenses 3:14, Segunda Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que dice, señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. ¿Cómo es que algunos dicen, pobrecito el hermanito, pobrecita la hermanita? ¿Se da cuenta que leemos y no entendemos a veces? Pablo lo dice claramente, señaladlo, significa discriminadlo. No les des el apoyo, el cariño, el afecto, porque necesita estar aislado. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Hemos considerado características de creyentes inmaduros. Primera característica, crecimiento detenido. Segunda característica era conflictivas y egoístas. Tercera característica, comportamiento divisionista. Todas y cada una de ellas no son aprobadas ante los ojos de Dios. Todas. Y si yo me encuentro en alguna de ellas, debo rever mi situación ante Dios. Porque es Él quien me está señalando por medio de su palabra. Si yo no tengo nada que argumentar al respecto, si estoy de acuerdo a lo que Dios declara como aprobado, simplemente le tengo que dar gracias a Dios por las maravillas de sus bondades para mi vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos prospere en obedecer su palabra. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has concedido por medio de tu palabra. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en aquellas áreas en las cuales tenemos falencias, debilidades, fallas y errores. Y te pedimos, Padre, que tú nos corrijas y que tú nos conduzcas por medio de la obediencia a tu palabra a ser, Señor, enseñados para obrar de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que nos lleves con bien luego de orar el compartiendo con los unos con los otros a nuestros hogares. En el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.